Hola gente, bienvenidos a esta nueva apertura de Caldero de la Bruja. Tal y como les dije en los minutos finales del primer video de esta nueva serie, ahora empieza la sección dentro de esta serie que se va a dedicar a hablar de las asunciones médicas y no tan médicas sobre determinados pacientes. Sí, dentro de esta serie vamos a tener secciones para tratar determinados temas, dentro de todos los temas que voy a tratar en esta serie. Así que esto va a estar un poco más enredado que el multiverso de Dark. Más o menos. En este video voy a centrarme más en lo clínico y en lo médico que en lo ético, como lo hice en el video anterior, por lo que tampoco va a haber advertencias de contenido acá. Pero sí voy a aclarar que es posible que use chistes o memes para bajar la tensión respecto al tema que estoy tratando, pero que ninguno de los chistes que hago los hago con el fin de burlarme del tema que estoy tratando. Bueno, ahora sí, empecemos con este video. Antes de empezar, quiero hablar de por qué dije que estos próximos videos van a ser como una sección dentro de la serie de por qué hay que dejar a los pacientes en paz. Sencillamente, esto es una sección dentro de esta serie porque esta va a ser la parte donde se van a tratar las asunciones médicas y las no tan médicas sobre determinados grupos de pacientes. Y también va a ser la parte donde se van a tratar las faltas a la ética más comunes de parte de los médicos y cómo la ignorancia del público que no es profesional de la salud y en algunos casos incluso profesionales de la salud influye en que ocurran estas faltas a la ética o mala praxis. Pero antes de empezar a tratar estas asunciones médicas y empezar a colaborar para que esta ignorancia ya no sea tan extendida, es hora de hablar del concepto de salud en sí mismo, el cual vamos a tratar en la primera parte de este video. Parte 1. El concepto de salud. Aunque a primera vista el concepto de salud y las definiciones de persona sana y persona enferma parezcan fáciles de deducir, lo cierto es que la cosa no es tan sencilla como parece, sobre todo por todos los matices que tiene el concepto de salud y todas las aristas. Y es que, para explicarles cómo es que actualmente se define la salud, voy a tener que volver a detenerme en la historia de la medicina, aunque esta vez enfocada en la historia del concepto de salud y de los pilares de sano y de enfermo. El concepto de salud, al igual que el concepto de las relaciones médico-paciente, también se puede estandarizar en diversos modelos que han sido dominantes en determinados periodos históricos y que de hecho, aún existe, aún están documentados o aún se pueden ver. Todo lo que voy a decir a continuación van a poder encontrar en las fuentes que usé, las cuales voy a dejar en la descripción de este video. Modelo médico. En realidad es más común ver este modelo nombrado como modelo mecanicista o modelo mecánico, ya que en este modelo se ve al cuerpo humano como una máquina a la cual hay que reparar cuando se rompe. En este modelo del concepto de salud se define salud como la ausencia de enfermedad. Este concepto de salud tiene algunos problemas debido a que no se acomoda a los problemas de salud mental o social que puedan tener los pacientes y le quita muchísima importancia a la prevención en el sector de salud, cosa que hoy en día es muy importante. Modelo holístico. En el modelo holístico, el cual fue definido por la OMS en 1946, por cierto, abro un pequeño paréntesis. Situando contexto histórico, esto también ocurrió en los primeros años post Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan lo que hablamos del periodo post Segunda Guerra Mundial, no? Bueno, tengan eso en mente. Cierro paréntesis. Amplió el concepto de salud para definirlo como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades o afecciones. El modelo holístico amplió el punto de vista médico y también introdujo la idea de la salud positiva, aunque la OMS no utilizó originalmente este término. Este concepto de salud estuvo vigente en el mundo durante muchos años, aunque sus términos fueran vagos. Después de todo, ¿cómo pueden medirse el bienestar físico o mental? Si bien el modelo holístico fue un cambio de paradigma en cuanto al concepto de salud en sí mismo y a la forma de ver a los pacientes y a sus problemas, que estuvo bastante adelantado a su época, lo cierto es que, como acabo de leer, aún tiene algunos problemas, por lo que aún necesitó evolucionar. Modelo de bienestar. En 1984, un documento de trabajo de la OMS propuso alejarse del concepto de salud como estado e ir hacia un modelo dinámico que lo presentaba a la salud como un proceso o una fuerza. Esto se amplió en la Carta de Ottawa para la promoción de la salud en el año 1986. La definición sostiene que salud es el grado en el que un individuo o un grupo sea capaz de conseguir sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades, también de adaptarse al medio ambiente. La salud es un recurso para la vida cotidiana
no el objetivo de la vida. La salud es un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas. Las definiciones relacionadas incluyen algunas que ven la salud en términos de capacidad de recuperación. Este modelo, aunque a simple vista se parezca bastante al modelo holístico, introdujo un concepto que hasta ese momento no se había considerado dentro del concepto de salud y sus matices, y es el concepto de la salud y la enfermedad como un dinamismo. Es decir, explicado en términos muy básicos, que los pacientes fluyen entre estados de salud y enfermedad, y que el hecho de que estén enfermos en algún aspecto no quita que puedan estar sanos en otros. Por ejemplo, si tu paciente tiene gripe, no necesariamente se va a ver afectada su salud mental, por ejemplo. Así como tampoco niega que todos los pilares de la salud interactúan entre sí en muchos puntos. Finalmente, en la segunda mitad de los 80 tuvimos un concepto de salud que considerara todos los matices de esta, ya sea por los pilares que la representan, por salud física, salud mental, salud social, etc., como la interacción entre estos pilares y el concepto de enfermedad. Además, se empezó a hacer cada vez más énfasis en la salud preventiva, en prevenir la enfermedad en lugar de tener que curarla o controlarla después. A pesar de que me detuve a hacer cierto énfasis en la historia del concepto de salud, es cierto que solo incluí la historia del concepto de la salud del siglo XX y quizás un poquito del siglo XIX, pero esto no lo hice por gusto, sino porque tratar toda la historia del concepto de salud seguramente los aburriría a ustedes y haría de este video mucho más extenso de lo que seguramente ya va a ser. Así que, si quieren ver la historia del concepto de salud con más detalle, les voy a dejar un PDF de la Universidad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay. Sí, fuentes locales. Para que puedan ver a más detalle cómo era definido el concepto de salud en edades más antiguas. Parte 2. Cómo nombrar a las afecciones. Cuando una persona tiene un padecimiento de la salud, es fácil decir que esa persona está enferma y definir absolutamente todo como una enfermedad. Lo cierto es que, si bien en la parte anterior solo hablé del concepto de salud y no del concepto de enfermedad, porque en realidad evolucionaron juntos y de la manito, el concepto de enfermedad también ha evolucionado por sí mismo. Y de esta forma se han creado muchos términos para etiquetar o definir los padecimientos de los pacientes. En el título hice especial énfasis en la diferencia entre enfermedad y trastorno, porque lo cierto es que, aunque muchos lo tomen como lo mismo, incluso de parte de profesionales de la salud, lo cierto es que no son lo mismo. Y ahí les va el porqué. Si bien el concepto de enfermedad también ha pasado por varias definiciones y también tiene muchísimos matices, a efectos de este video voy a tomar la definición de enfermedad como un proceso de afección de un ser vivo caracterizado por la falta de salud. Debe de tener un origen conocido, un tratamiento médico, pautas comunes, un pronóstico y un diagnóstico fiable. Aunque en el caso de las enfermedades raras, estas características no se van a cumplir en su totalidad. El estado y o proceso de enfermedad puede ser provocado por diversos factores denominados noxas, de griego nosos, enfermedad, resultando un proceso y el estatus consecuente de afección de un ser vivo, caracterizado por una alteración de su estado de salud. ¿Reconocen la fuente? Sí. Es una de las fuentes que usé en mi experiencia con el Asperger, que, si mi memoria no me falla, la usé en la parte 2. Y es que el lugar donde más se tienen que tener en cuenta estas diferencias entre los conceptos de enfermedad y trastorno es definitivamente la especialidad de psiquiatría, ya que confundir estos términos en psiquiatría puede llevar a una serie de faltas y mala praxis que empeoren el estado del paciente y le limiten aún más. Una enfermedad, según la OMS, es una alteración de la salud que debe cumplir con al menos dos de los siguientes criterios. 1. Que tenga un agente etiológico o una causa reconocible. 2. Que tenga un grupo identificable de signos y síntomas. Y 3. Que presenta alteraciones anatómicas consistentes. Son enfermedades la gripe, la viruela, el glaucoma, etc. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cuál sería la diferencia del concepto de enfermedad con el concepto de trastorno? Para responder a eso tendríamos que definir trastorno, el cual se define de la siguiente manera. Un trastorno puede considerarse como una descripción de una serie de síntomas, acciones o comportamientos. Suele estar asociado a desórdenes relacionados con patologías mentales, aunque también se asocia a alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerando que existe una diferencia significativa respecto al grupo social mayoritario donde se incluye a la persona, no existiendo una etiología conocida. En la mayoría de los casos, el desarrollo es anormal desde la primera infancia y solo en contadas excepciones las anomalías se manifiestan por primera vez después de los 5 años de edad. En términos genéricos, por trastorno puede entenderse simplemente una alteración del estado de salud normal debido o no a una enfermedad. El ámbito en el que es más frecuente hablar de trastornos es en el de la salud mental. Un trastorno mental suele ser entendido como un cambio desadaptativo y
por lo tanto problemático que afecta a los procesos mentales. Muchas veces el término trastorno se utiliza de un modo más laxo para referirse a la enfermedad en aquellos casos en los que las causas no están muy claras y las posibles alteraciones anatómicas con las que se está asociando pueden ser a la vez causa o consecuencia suya. En el caso de los trastornos mentales, esto se hace mucho, ya que muchas veces no queda muy claro si los desequilibrios bioquímicos asociados a algunos trastornos son lo que produce los síntomas o son un producto de una dinámica de interacción entre la persona y su entorno. Ajá, mucho texto, pero ya definimos el concepto de trastorno. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Bueno, la diferencia es la siguiente. De este modo, el concepto de trastorno sirve simplemente para describir las señales del estado de anormalidad y de alteración de la salud en el que se encuentra una persona, mientras que el de enfermedad señala una relación de causalidad, porque incluye las causas concretas, etiología, de la falta de salud. Ahí está la diferencia. En la fuente Mundo Asperger también se define el concepto de síndrome y por qué se diferencia del concepto de trastorno y el de enfermedad. Sí, para hacer la cosa aún más compleja. Y también voy a dar la definición de síndrome para que quede claro por qué es diferente, pero no voy a hacer especial énfasis en ello. No porque no lo considere importante, sino porque la ignorancia del público general que no es profesional de la salud está más enfocada en personas que confunden trastorno y enfermedad más que síndrome con trastorno y enfermedad. Un síndrome es un conjunto de síntomas o signos conocidos que pueden aparecer juntos, aunque con un origen o etiología de origen desconocido. A su vez, estos síntomas pueden determinar un trastorno específico. No obstante, en psicología y en psiquiatría se puede referir también a un cuadro relacionado con una reacción psíquica ante una situación vital. Un síndrome es entonces un conjunto de síntomas que se dan juntos y que ya ha sido estudiado previamente. Por tanto, ha sido identificado como un cuadro clínico vinculado con uno o varios problemas. Así pues, en un síndrome hay una serie de síntomas que se dan juntos con mucha frecuencia. Sin embargo, los síntomas que componen un síndrome pueden variar con el tiempo y por lo tanto, este puede llegar a desaparecer. Por ejemplo, en el síndrome de Estocolmo, donde no existe ninguna enfermedad, sino un cuadro originado por una situación social donde existe un nivel de tensión emocional que genera un modelo de autoprotección que genera una identificación de la persona que soporta esta situación frente a quienes la crean. En el caso del síndrome de Down se conoce el origen del mismo, pero no las causas que lo provocan. Por lo tanto, y según la definición anterior, cuando hablamos de un síndrome, no necesariamente estaríamos hablando de una enfermedad o un trastorno. De hecho, la palabra síndrome se ha usado para etiquetar varias condiciones que no parecen afectar la salud de los pacientes día a día. Uno de estos ejemplos y uno de los más obvios, es el síndrome de Alejandría, donde, de hecho, las afecciones a la salud del paciente son positivas, ya que le permiten vivir más tiempo, mantener una buena figura corporal y ser inmunes a la mayoría de las enfermedades. Sí, esta gente realmente sacó la lotería genética. Parte 3. La importancia de conocer estas diferencias. Estuve hablando por largo rato del concepto de salud, de sus matices y de las diferencias entre enfermedad, trastorno y síndrome. Pero ahora que ya hablé de eso, toca hablar de por qué es importante conocer estas diferencias y por qué es importante conocer el concepto actual de la salud. Si bien todo lo que acabo de decir puede perfectamente aplicarse a cualquier especialidad médica, lo cierto es que se vuelve más importante cuando hablamos de salud mental por los motivos ya especificados en los textos que leí antes. Y por eso es que es especialmente importante evitar cometer estos errores en el campo de la salud mental, ya que es un campo extremadamente lleno de minas de mala praxis y maltratos. Y no estoy exagerando. Muchos profesionales, lo pongo entre comillas porque tienen el título pero no son profesionales, de la salud mental se amparan en la falta de conocimiento del público general sobre estas cosas específicas para cometer mala praxis o maltratar a sus pacientes, así como el público general también lo ha hecho. Más allá del hecho de que padecer una enfermedad o un trastorno mental no debería ser algo peyorativo ni un insulto, mucha gente confunde términos, sobre todo en el área de la salud mental, y por eso es que me vi la necesidad de hacer este video. Sin embargo, debemos admitir que el campo de la salud mental no es el único campo donde se comete este error, ya que muchos otros pacientes sufren de malos tratos y malos diagnósticos porque la gente no sabe diferenciar una enfermedad de algo que no lo es. Esto sucede muchísimo con personas con sobrepeso. En estos casos la gente confunde un factor de riesgo con una enfermedad y toman el factor de riesgo como una seguridad de que se va a desarrollar una enfermedad. Y de parte de los médicos suele pasar que todo malestar se adjudica a sobrepeso, aunque no esté teniendo ninguna influencia sobre cómo el paciente se siente, ya que sobrepeso no
no es una enfermedad en sí mismo. Entonces podemos concluir que es importante conocer estas diferencias para evitar tratar a la gente por lo que no es y para evitar que se usen términos como enfermo o trastornado de forma peyorativa. También es importante para evitar que muchos profesionales cometan mala praxis amparándose en que la gente puede no saber de estas cosas y para que ustedes mismos, los que ven este video, puedan informarse sobre la clínica y la ética y eviten tratar a otras personas de la manera equivocada. Ahora que ya hablé de las diferencias entre enfermedad, trastorno y síndrome, esta sección de esta serie de videos va a continuar, esta vez dirigiéndose de forma específica hacia las personas con sobrepeso. Voy a explicar por qué el sobrepeso y la obesidad no son lo mismo, a pesar de que mucha gente los trata como si fueran lo mismo, y voy a aprovechar para explicar qué son los factores de riesgo y cómo estos influyen en la posibilidad de desarrollar una enfermedad. Además de que, como esta serie de videos se llama ¿Por qué hay que dejar a los pacientes en paz?, va a volver el énfasis sobre la autonomía del paciente y de por qué hay que dejarlos vivir en paz. Bueno gente, eso fue todo por el video de esta semana. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita para más contenido como este y de muchas otras cosas. Acá hacemos de todo un poco. Y tampoco te olvides de darle al like para que esta comunidad crezca. Y si quieres verme fuera de YouTube, te dejo mis redes sociales, que estoy en Twitter como @lulapiruja y en Instagram como @elrincón-de-lulapiruja, todo en minúsculas. Bueno gente, con esto se cierra el caldero de la bruja. Hasta la próxima ocasión en que lo vamos a volver a abrir y veremos qué sale.